Buenos días, mi nombre es José Arnay Jiménez Pérez, estudiante de la especialización en seguridad informática. Nos encontramos en la última fase para el curso de proyecto de seguridad 2 o la posttarea, que es la presentación y socialización en video del avance del informe técnico con las mejoras realizadas propuestas por el tutor. Se entrega un documento y el video donde se presente la ejecución del informe técnico. Entonces, como opción de grado, opté por la opción de seminario especializado. Este seminario analiza las estrategias de los equipos Red Team y Blue Team. Entonces, como en el informe técnico, escogimos el análisis de la estrategia de los equipos Red Team y Blue Team al interior de las organizaciones financieras colombianas. Este informe se le entrega finalizado al ingeniero Luis Fernando Barajas, que es el tutor del curso. Cuenta con la norma ICONTEC 1486 para la elaboración de trabajos escritos. Contamos con el glosario, que son las palabras más destacadas en la elaboración o la investigación que se realizó. Resumen, la introducción, los antecedentes del problema, que es un análisis a los últimos índices o reportes más bien de entidades financieras que nos muestran, ¿no?, cómo los ataques han venido incrementando, en especial a las entidades financieras. Se trató de buscar información pues de entidades como el CECIT, como Asobancaria, que son como las más representativas para este tipo de organizaciones. También se sacó información de este libro, que es de Yuri Diógenes Sierdal Oskaya, que es la ciberseguridad, estrategias de ataque y defensa, y enfocadas a esquemas Red Team y Blue Team. Es bastante interesante. Este libro es de 2018. La formulación del problema es cómo establecer una estrategia de seguridad basada en equipos de seguridad Red Team y Blue Team al interior de las organizaciones financieras en Colombia, que permita hacer frente a las amenazas actuales. Como justificación, entonces, existe un alto porcentaje de crecimiento de los delitos informáticos en Colombia, según el informe para el primer trimestre de 2020 del CECIT. Recordemos que el CECIT es la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Los 3 ciberdelitos más denunciados son el hurto por medios informáticos, con 2.314 casos. En segundo lugar se encuentra la suplantación de sitios web, que es el phishing, con 1.016 casos. Eso fue un incremento del 240% con respecto al 2019. Y en el tercer lugar se encuentra la violación de datos personales, con 958 denuncias. Un incremento del 9% comparado con el 2019. En la migración colectiva de las empresas a prestar sus servicios en línea se producen riesgos de información que pueden afectar la imagen de estas, lo que conlleva una pérdida económica sin importar el tamaño de la compañía. Según el informe de Juniper Research, las pérdidas empresariales por delitos relacionados con el cibercrimen superan los 5 trillones de dólares para el 2000. Superarán, ¿no?, los 5 trillones de dólares para el 2024. Entonces se justifica un poco de que toda organización o toda entidad ahora quiere estar en línea, ¿no?, quiere tener su aplicación, quiere tener la tecnología, así la empresa no sea de tecnología, como es el caso de las financieras. Quieren estar ahí, ser pioneras en llegar al usuario de una forma moderna, ¿no?, como es la tecnología. Esto obviamente pues trae problemas de seguridad, trae problemas, puede tener un problema de imagen si la compañía llega a tener algún ataque o un desfalco de dinero por algún motivo cibernético, algún problema de ciberseguridad. El presente informe técnico contribuirá a concebir los mayores riesgos informáticos a los que exponen las organizaciones y la respuesta que brindan los equipos de Red Team y Blue Team en su tarea de prevención de riesgos y análisis. Aquí ya empezamos a hablar del Red Team y Blue Team,
y su trabajo es la prevención. Lo que aportará a las organizaciones financieras un entendimiento de los beneficios de su implementación en lo relacionado con la mitigación de riesgos informáticos. Las herramientas de pentesting y un proceso constante de evaluación de los riesgos y vulnerabilidades permiten cerrar las brechas desde que aparece una nueva amenaza y la solución de esta. Los objetivos, como objetivo general, pues es explicar mediante un informe técnico cómo los equipos de respuesta estratégicos Red Team y Blue Team aportan al mejoramiento de la ciberseguridad de las organizaciones financieras colombianas. Y como objetivos específicos tenemos examinar la normatividad vigente que deben aplicar las entidades financieras en Colombia con respecto a la seguridad de la información, examinar las principales amenazas de la ciberseguridad a las que se enfrentan las organizaciones financieras en Colombia para identificar estrategias a partir de los equipos de respuesta Red Team y Blue Team, recomendar herramientas tecnológicas para el uso por parte de los equipos de respuesta Red Team y Blue Team para el desarrollo de las estrategias de seguridad al interior de las organizaciones financieras colombianas y recomendar los procesos y procedimientos sugeridos al interior de los equipos de respuesta que permitan un adecuado manejo de las amenazas en las organizaciones financieras colombianas. Tenemos el marco teórico, ya como parte del concepto del marco referencial. Aquí me llama la atención el concepto de Red Team y Blue Team, ¿no? Fue introducido por primera vez en la Primera Guerra Mundial y la idea era demostrar la efectividad de un ataque a través de la simulación. Esa es una palabra clave cuando hablamos de Red Team y Blue Team. Por ejemplo, en 1932 el contraalmirante Harry Yarnell demostró la eficacia de un ataque sobre Pearl Harbor. En 1941, cuando los japoneses atacaron la isla, fue posible comparar y ver qué tan similares eran las tácticas que se usaron. La efectividad de las simulaciones basadas en tácticas reales que el adversario podría utilizar son bien conocidas y utilizadas en el mundo militar. Entonces de aquí es que nace el tema de Red Team y Blue Team, ¿no? Ya ahora lo aplicamos al tema de ciberseguridad, pero sigue siendo una simulación. Es decir, yo busco o me pongo en los zapatos de un atacante en búsqueda de las filtraciones o de qué manera puedo ingresar al sistema de una organización. Es como tener un enemigo, entre comillas, dentro de la organización que me ayude a buscar esas brechas o esos fallos de seguridad para poder remediarlos, ¿no? Ese es el objetivo, poder remediar y solucionar, cerrar esas puertas para que no me ataquen. Entonces el Red Team debe componerse de individuos altamente entrenados con diferentes habilidades, pero en especial conscientes del panorama actual de amenazas en las organizaciones, como los últimos ataques y vulnerabilidades recientes. Para lograr esto, este personal debe estar actualizándose constantemente y capacitándose permanentemente. Entonces tenemos los dos equipos, ¿no? El Blue Team, que se encarga de la defensa, y el Red Team, que se encarga del ataque, entre comillas. El Blue Team es el encargado de revisar configuraciones, de revisar que los equipos de infraestructura se encuentren actualizados, se encuentren con su seguridad bien estipulada. Está desconectado. Y el Red Team se encarga de los ataques, entonces debe saber de qué herramientas tienen los atacantes actualmente, qué exploits están últimamente ocasionando problemas, que si las herramientas y la información, ¿no? Ataques actualizados, por eso se dice que debe estar actualizándose constantemente. Aquí tenemos entonces un esquema de Red Team, hace un ataque de simulación, el Blue Team detecta que lo están atacando o está revisando con su monitoreo, es el encargado de monitorear, ya sea con un IPS, un firewall o alguna alerta de algún Steelwatch, pues revisará si existe una brecha o no. Si la existe, si pudieron penetrar estos de Red Team, la idea es cerrarla, tener un esquema de aprendizaje, solucionarlo y dejar todo documentado para que volver a hacer el proceso. Esto es algo cíclico, ¿no? No es algo que se hace una sola vez, sino que es permanente.
de aprendizaje, ¿no? Ya tenemos el marco conceptual, no tenemos mucho tiempo. Tenemos los conceptos más utilizados en ciberseguridad: vulnerabilidades, amenazas, ataque informático, criptografía, funciones y objetivos del Red Team y Blue Team, que ya lo hablamos un poco. Hablamos ya aquí de pentesting, que son esas pruebas que utiliza el Red Team. Es un proceso, ¿no? Es un test o prueba de penetración que consiste en atacar un sistema informático con el fin de detectar vulnerabilidades o fallos de seguridad. Esta prueba se realiza con el consentimiento de los propietarios del sistema, lo que lo hace legal. No se realiza con intención de dañar el sistema, solo se simula el ataque de un agente externo para revisar qué huecos de seguridad encontrarán en caso de que fuera real. Existen varios tipos de pentesting, entre ellos el de caja blanca y caja negra. La principal diferencia es que la de caja blanca se conoce la arquitectura del sistema, por lo que suele hacerse por los miembros de TI de la empresa. En cambio, en la caja negra se desconoce totalmente esta arquitectura. Entonces tenemos estos dos tipos, ¿no? Caja negra, cuando yo desconozco qué direccionamiento tiene, qué equipos tiene, qué parches de seguridad tiene. Y la caja blanca, ¿no? Entonces cuando se conoce, cuando yo sé cuál es el direccionamiento público que tiene la entidad, cuáles son los equipos que tiene, dónde los tiene, cómo los tiene conectados, en fin. Aquí ya hablamos de algunas metodologías, algunas herramientas, y pues aquí ya están los desarrollos, ¿no? Hablamos de la normatividad vigente. La más importante ahora es la ley 1273 de 2009, que se llama de la protección de la información y de los datos. Con esta ley ya se crean nuevos tipos penales para los delitos informáticos, y las penas de prisión para los que la cometen pueden ir desde los 48 a los 120 meses con multas, ¿no? La Superintendencia Financiera de Colombia también es una entidad que supervisa, ¿no? Y está encargada de vigilar, inspeccionar y controlar aquellas entidades que realicen actividades financieras en el país. Esa supervisión se realiza con el fin de preservar la estabilidad y seguridad tanto de los usuarios como del sistema financiero y de los inversionistas. Ella regula mediante circulares. Tenemos un anexo en este documento que emite el manejo que se le da a la información de los usuarios. Aquí hablamos de la circular 007 de 2018, que es de las últimas que habla sobre la seguridad de la información, ¿no? Donde ya marca pautas para las entidades a seguir, cómo deben implementar en tanto procesos, equipos y sí, más que todos los procesos de seguridad que se deben llevar. Ya empiezan a hablar de un SOC, que es un centro de operaciones de seguridad, que pues eso es relativamente nuevo, ¿no? Para muchas entidades. Por temas de tiempo, bueno, aquí se habla un poco de las normas, de dónde saca o dónde se agarra la superintendencia para emitir ese tipo de circulares, ¿no? Como es la NIS, ISO, o ya estándares como es el COVID. Aquí están algunas obligaciones, las que mencionaba, como es implementar controles, contar con un sistema de gestión de la información, de seguridad de la información, emplear mecanismos de autenticación y segregación de roles de usuarios, establecer procedimientos para la retención y destrucción de la información, establecer estrategias de información de incidentes de seguridad, autoridades o consumidores, incluir aspectos relativos a la seguridad de la información, al ciclo de vida del desarrollo de software, incluir en los contratos con terceros cumplimiento de políticas para la gestión de riesgo del sistema de información, contar con indicadores para la medición del sistema de gestión de la seguridad de la información, gestionar
la seguridad informática en proyectos que adopten nuevas tecnologías, considerar contar con un seguro, establecer una política, esta es la más importante, una política de la seguridad de la información en las entidades, ¿no? Analizamos de que si no se tiene una política en una entidad, pues es muy difícil hacer una implementación si desde las directivas no se da la suficiente, por ejemplo, el tema de recursos debe estar dentro de esta política. Sin recursos, pues es muy poco, pues casi imposible tener una adecuada seguridad de la información en una entidad. Establecer una unidad para la gestión de los riesgos de seguridad, y entre otros, ¿no? Y ahí se hablan acerca de las principales amenazas de ciberseguridad. Aquí hay unos datos estadísticos interesantes en cuanto a la ciberseguridad. El 70% de las organizaciones no han desarrollado un plan de respuesta a incidentes cibernéticos. El 46% de las organizaciones no han implementado o mejorado su capacitación sobre concienciación de la suplantación de identidad, phishing, para empleados en los últimos 12 a 24 meses. El 43% de las organizaciones carecían de responsabilidad a nivel de la junta directiva para la revisión y gestión del riesgo cibernético. El 37% de las organizaciones aún no han estimado el impacto financiero de un ataque cibernético y el 34% de las organizaciones no evalúa a sus proveedores o clientes en riesgos cibernéticos. Eso es una investigación realizada por Celent. Pues vemos que los datos nos muestran, ¿no? Muchas organizaciones pues aún les falta bastante tanto en información como en infraestructura para poder implementar un buen esquema. Aquí se habla de un tema de capacitación, ¿no? O concienciación, que es importante que los empleados, que la seguridad la hacen todas las personas de una organización, pues de que estén capacitados en caso de correo electrónico, por ejemplo, que es muy común en las empresas que les envían un correo de phishing con un malware instalado para simplemente descarguelo, la persona sin saberlo lo instala y pues obviamente hay una brecha de seguridad enorme. Puede yo tener cualquier cantidad de equipos de seguridad, firewalls, IPS, pero si una persona no sabe cómo analizar un correo que le llega, pues es muy difícil tener un buen esquema de seguridad. Eso hace parte del tema de ciberseguridad. Tenemos más datos estadísticos. Aquí encontramos las 10 mayores amenazas cibernéticas a las organizaciones, como es el phishing, el malware, ciberataques para interrumpir y otros para robar dinero. Esa es una encuesta que se hace a más de 1.400 entidades. Aquí un poco de cuánto dinero podría perder una organización financiera si se le llega a atacar de alguna manera, ¿no? Entonces es como para poder mostrarle a las organizaciones el impacto, o sea, si no se analiza el impacto que puede tener una afectación de este tipo. Aquí hablamos de qué es el phishing, vectores del phishing, el malware, otras amenazas, el phishing. Aquí revisamos la frecuencia anual de siniestros por industria. Entonces, ¿qué tan recurrente es? Vemos que el sector financiero se ocupa en el quinto lugar. Siniestros reportados por contrato de aseguramiento. Esto ya es un informe de los seguros que utilizan las compañías y pues estos son el tema tecnológico, ¿no? Que es la ciberextorsión, los fraudes, transferencia de fondos,
y los incidentes más comunes, cibernéticos más comunes, que es el ransomware con el 41%, transferencia de fondos, que es un fraude, y que se encuentra comprometido el correo electrónico. Vemos que el correo siempre está presente en este tipo de ataques. El ransomware, pues aquí lo tenemos, es cuando se hace un secuestro de algún equipo o sistema y se pide un rescate, se pide un dinero o se pide algún otro valor del atacante. Eso es obviamente un atacante que está detrás de esto, y pues ahí es donde entra a ver qué información o qué tan importante es esa información para una compañía. Si se roban una base de datos de clientes, una base de datos de tarjetas de crédito, si se roban una base de datos, bueno, ya la empresa o la entidad revisará qué tan importante es esa información para ellos, y asimismo si vale la pena o no hacer un rescate. Esto se hizo, por ejemplo, el WannaCry es un tipo de ransomware. Dice, se propagó en 2017 por 150 países. En un día infectó a más de 230.000 PCs con sistema operativo Windows, en su mayoría agencias gubernamentales y hospitales. Según el informe de la OEA, a la fecha han infectado alrededor de 15 millones de equipos en el mundo. Esto fue en 2017, ¿no? Y este era el mensaje que salía, que sus archivos han sido encriptados, y para recuperarlos pues ya habría que hacer un pago como rescate. Aquí hablamos un poco del factor tiempo. Se muestra qué tanto los costos de recuperación versus el tiempo en descubrir una brecha de seguridad para pequeñas y grandes empresas. Y esto ya va más orientado al tema del Red Team y Blue Team. O sea, ¿por qué el Red Team y Blue Team es más importante? O sí, porque una compañía debería implementarlo. Y es por ese motivo, la brecha de seguridad, o sea, desde que hay digamos, un exploit, un atacante puso un exploit y pasaron 60 días ese exploit ejecutándose, y por debajo el atacante tenía acceso al sistema de información y nadie se dio cuenta. O sea, ¿cuánto tiempo, dependiendo de la información que se pierda, ese factor tiempo, cuánto nos afecta? El hecho de que un ataque se materialice al interior de una organización genera un costo de recuperación. Ese costo fue analizado en un reporte de riesgo de seguridad IT realizado por Kaspersky en 2016, donde se compara a partir del momento que se detecta el incidente de seguridad después de ocurrido y se detectara una semana después del incidente, como observamos acá. Cuanto más dura una brecha desapercibida, más le costará a una empresa en términos monetarios y de integridad de datos. Aun si las brechas o incidentes se detectan casi al instante, las primeras estiman un costo de $28.000, que aumentan a $105 si se detectan por más de una semana. Para las empresas que tienen un sistema de detección de daños se estima en $393.000. Y si se detecta después de 7 días, se estima en $1 millón. Esto ya depende también del tipo de compañía y los datos que manejen, ¿no? Aquí ya hablamos de las herramientas tecnológicas. Tratamos de separarlas con el Blue Team, como veníamos diciendo al inicio, pues son los encargados de la seguridad, ¿no? De los dispositivos como el firewall, los IPS, los WAF, los sistemas de monitoreo que se tengan, si hay un SOC, entonces las alarmas o reportes que me maneje, si hay un correlacionador de eventos, entonces asociar todo eso y verificar si hay alguna alerta de seguridad, ¿no? Y pues poder tomar las acciones pertinentes para remediar. Pues aquí hablamos un poco de tenerlos actualizados, ¿no? Porque de nada me sirve tener un firewall si no está actualizado, si no tiene sus parches de seguridad, lo mismo en infraestructura, servidores, todo eso haría parte del Blue Team. Hablemos un poquito de ellos. El firewall pues es el encargado de los bloqueos de puertos indebidos, de conexiones no permitidas, digamos, desde internet. Si yo no tengo un firewall es muy difícil que yo
poder evitar que alguien ingrese a algún servidor mío, a alguna plataforma, a algún equipo de cómputo. Entonces el firewall es el que me permite, por medio de bloqueo de puertos o creando VPNs, pues proteger un poco más de los canales de comunicación. Los IPS y IDS, que el IPS es la detección de sistema de intrusión, y el IDS, que solamente es detección, y el IPS es prevención. La función es revisar el tráfico, analizar el tráfico que pasa por allí y asociarlo con algún tipo de tráfico conocido como de riesgo, ¿no? Malicioso. Se basa en listas donde, al compararlas con el tráfico en tiempo real, se producen alarmas por tráfico malicioso, paquetes mal formados, escaneo de puertos, origen de tráfico sospechoso, entre otros. De eso se encarga el IPS. Y el WAF es algo muy parecido al IPS, IFE y el firewall, pero está orientado a las aplicaciones web. Entonces está diseñado para proteger, detecta tráfico sospechoso mediante listas actualizadas de ataques como inyección de código, el cross-site scripting, el envenenamiento de cookies, alteración de parámetros o agujeros de seguridad. Y ya revisamos después los herramientas para el red team, que ya como vimos son más de ataque, como las herramientas que utilizan los atacantes o los hackers para poder ingresar a un sistema. Entonces la más conocida es Kali Linux, que es una plataforma donde se encuentra un grupo de herramientas que pueden ser utilizadas tanto para escaneo como para explotación de vulnerabilidades y entre muchas otras, ¿no? Pues tener en cuenta que este Kali Linux es libre, no es de licencia paga, y pues prácticamente cualquiera la podría tener. El Nmap es una herramienta que está dentro del Kali Linux, es de código abierto también, se utiliza para el mapeo de red. Funciona utilizando paquetes IP sin procesar que se envían a través de la red. Con Nmap se pueden realizar un inventario de dispositivos conectados, identificar los puertos abiertos que pueden ser explotados. También es posible identificar las reglas de firewall aplicadas a la red. Entonces con el Nmap nosotros podemos, como en esta plantilla, si conocemos o hacemos un escaneo sobre una red, pues nos traerá qué puertos, como en este caso que es el 22 que está abierto, el 53, por ejemplo aquí el 80. Entonces ya con esto sabemos que tiene una aplicación web instalada, que tiene un Apache con HTTP 2.0.52. Entonces ya con esa información ya puede un atacante empezar a analizar cómo poder ingresar o cómo poder explotar fallos de seguridad. Tenemos Metasploit, que también está orientado al hacking. Esto ya está más hacia temas de vulnerabilidades o sistemas vulnerables, y pues abrir ya brechas de seguridad o poder yo ingresar a los sistemas de alguna manera, ¿no? Tenemos Wireshark, que es una herramienta que analiza el tráfico en varias capas, ¿no? Lo importante es que están todas las capas del protocolo TCP, desde direccionamiento MAC, direccionamiento IP, protocolos. Entonces, por ejemplo, el DNS me dice si es tráfico HTTP, si es de TCP, si es UDP, y pues teniéndole a la información de MAC, de IP, destino, fuente, pues es muy fácil saber o poder revisar cómo acceder a esa red, ¿no? Los procesos en ciberseguridad, Red Team y Blue Team. Se habla, ¿no?, de la postura. Aquí ya hablamos de postura de seguridad, que los pilares son la protección, la detección y la respuesta. Aquí se analiza un ejemplo de un fallo de autenticación en un dispositivo, pero pues se analiza por pasos, ¿no? El sistema
estaba trabajando adecuadamente. En el segundo punto, el usuario abre un mail sospechoso y los sensores no detectan nada. En cuarta posición, entonces el usuario intenta autenticarse desde un dispositivo móvil y reporta que no está habilitado para autenticar. Luego el helpdesk le ayuda a tratar de resolver el problema. Y en el punto 6 hay un indicador de compromiso y el incidente de seguridad es creado, que es como debería ser, ¿no? Porque puede que ellos no hayan analizado el email o no hayan sabido que se instaló un malware y simplemente le ayudaron a resetear su contraseña al usuario y hasta ahí quedó. Pero pues es importante crear este punto que si se supo que es por un fallo de autenticación, pudo ser un incidente de seguridad y aquí empieza un proceso nuevo con otro grupo distinto al helpdesk, que es el encargado de la ciberseguridad, que podría ser en este caso el equipo de Blue Team. Hablamos nuevamente de pentesting, las pruebas que explotaciones de una vulnerabilidad, phishing, zero day, uso de redes sociales como objetivo, el tipo SEO, sniffing and scanning, ataques de dispositivos IoT, que es Internet de las cosas, puertas traseras, ataque a dispositivos móviles, hacking al cloud, buffer overflows, SQL injections, ataques de DOS y fuerza bruta. Estos son la forma, ¿no? Como el inicio, los tópicos que analiza un red team como parte de una prueba de pentesting. Y los objetivos siempre van a ser estos: los movimientos laterales, escalar privilegios, el token stealing, el compromiso de sistemas operativos, la infiltración o la exfiltración de datos. Ese es básicamente el trabajo. Pues como conclusiones, el tiempo que existe entre un incidente de seguridad y la contención es vital para evitar una mayor afectación económica o de posicionamiento de una entidad. En este punto entra la evaluación de contar o no con dos equipos que se dedican a disminuir estos tiempos. Esos equipos son el Red Team y Blue Team. Al utilizar herramientas que utilizan los delincuentes informáticos, la organización va a la delantera de que un suceso o incidente de seguridad afecte sus sistemas críticos. Al contar con personal técnico especializado que conozca los procedimientos que realizan los hackers, se previene de una mejor manera cualquier ataque a la infraestructura de la organización. Estos ingenieros son hackers de sombrero blanco que están dedicados a la búsqueda de vulnerabilidades y puertas abiertas que tenga cualquier sistema, sea por una mala configuración, desactualización o simple descuido de los administradores de los elementos de red. Entonces este es básicamente el trabajo. Espero cumplir con las expectativas y pues